¿Alguna vez has enfrentado una situación que parecía absolutamente sin salida? ¿Un diagnóstico final? ¿Una puerta cerrada con cerrojos de imposibilidad? ¿Una crisis donde todo el poder del mundo parecía estar alineado en tu contra? ¿Y lo único que te quedaba era la fe? Una fe que, seamos honestos, a veces parece pequeña y frágil frente a gigantes de hierro y piedra. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, la iglesia primitiva estaba viviendo su noche más oscura. El rey Herodes, un tirano sediento de popularidad, había comenzado una persecución brutal. Ya había matado a Jacobo, uno de los pilares de la iglesia, a espada. Y viendo que esto agradaba a la multitud, fue más allá. Arrestó al líder, el apóstol Pedro, la roca. Y no fue una prisión común. Pedro fue colocado en una fortaleza de máxima seguridad, entregado a 4 escuadras de 4 soldados cada una, 16 guardias para un solo hombre. El plan era simple y cruel. Después de la fiesta de la Pascua, sería ejecutado públicamente. La cabeza del movimiento sería cortada. Desde el punto de vista humano, la historia había terminado. ¿Qué podría hacer un pequeño grupo de creyentes escondidos en una casa contra el poder de Roma y la furia de un rey? Este mensaje es para ti que estás enfrentando a tu Herodes. Para ti cuya esperanza está encadenada en la prisión de una circunstancia imposible. Para ti que te preguntas si tu oración realmente hace alguna diferencia. La historia de la liberación de Pedro no es solo un registro histórico de un milagro, es el diseño de Dios para nuestra liberación. Es la prueba viva de que no existen cadenas que la oración no pueda romper. No existen guardias que la oración no pueda adormecer. Y no existen puertas de hierro que la oración no pueda abrir. Hasta el final de este viaje, no solo veremos al ángel entrar en la celda, sino que descubriremos lo más impactante y quizás lo más alentador de esta historia, la reacción de los propios creyentes cuando la respuesta a su oración tocó a su puerta. Es una reacción que revela mucho sobre nuestra propia fe. Hermanos y hermanas, hoy vamos a entrar en la prisión con Pedro y en la sala de oración con la iglesia. Vamos a aprender que cuando el hombre llega a su límite, Dios apenas está comenzando. Quédate conmigo, porque estamos a punto de ser testigos del poder de una iglesia que se niega a aceptar la derrota. El mundo ordinario para la iglesia en Jerusalén se había convertido en una pesadilla. La persecución ya no era una amenaza lejana, era una realidad sangrienta. El apóstol Jacobo, uno de los 3 más cercanos a Jesús, estaba muerto. La espada de Herodes había probado la sangre de los santos. El miedo era palpable en las calles. Las reuniones eran secretas. Ser un seguidor de Cristo era ser un blanco. Su mundo estaba definido por la opresión de un sistema político y religioso que quería borrarlos de la historia. Y ahora, su líder principal, Pedro, estaba en el corredor de la muerte, esperando su fin. Los israelitas en la esclavitud de Egipto, su mundo ordinario era el trabajo forzado, el sonido del látigo y el llanto de los bebés sentenciados a muerte. Era una existencia sin esperanza, bajo el poder abrumador de Faraón. ¿Cuál es el Herodes que gobierna con miedo sobre tu situación? ¿Una mentalidad? ¿Una persona? ¿Un sistema? Reconoce la opresión que estás enfrentando, pues es contra ella que la oración se levantará. La llamada a la aventura es la crisis que obliga a la iglesia a actuar. Herodes mandó prender también a Pedro, y habiéndole prendido, le puso en la cárcel. Esta es la declaración de guerra. El enemigo hizo su movimiento más audaz. No fue un ataque a un miembro cualquiera, sino al corazón del liderazgo.
La aventura para la iglesia no sería rescatar a Pedro con espadas, sino entrar en una batalla de un orden diferente, una batalla librada de rodillas. La llamada para ellos era: ¿van a ceder al miedo y aceptar la derrota, o van a luchar con la única arma que les quedaba? Ejemplo de Esther. Su llamada fue el decreto de Amán para aniquilar a su pueblo. La crisis la forzó a salir de su zona de confort en el palacio y arriesgar su vida. La crisis es a menudo el llamado de Dios a un nuevo nivel de oración y dependencia. Si aceptas el desafío, comenta: Señor, enséñame a orar. La negativa no está registrada como una decisión, sino como una tentación abrumadora. Piensa en la lógica de la situación. 16 soldados, cadenas, múltiples puertas, un rey implacable. Jacobo ya estaba muerto. La evidencia abrumadora gritaba: es inútil. Dios no intervino por Jacobo, ¿por qué intervendría por Pedro? La negativa es la voz de la desesperación, la tentación de rendirse a la realidad visible. La incredulidad que vemos más tarde, cuando Pedro toca a la puerta, prueba que esa lucha contra la desesperación era real. Oraban, pero una parte de ellos, la parte lógica y herida, probablemente ya estaba de luto. Marta, en la tumba de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su fe estaba en el pasado. Se negaba a creer en una resurrección en el presente, incluso con el dador de la vida justo frente a ella. Yo oraba por la sanación de mi padre, pero cada informe médico era peor. Llegó un punto en que mis oraciones se convirtieron en un ritual vacío. Mi corazón ya había aceptado la derrota. Estaba luchando contra la desesperación. El maestro, la estrategia, la fuente de poder para la iglesia se revela en una frase simple y poderosa. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. La palabra griega para sin cesar es éctenos, que significa estirado, ferviente, intenso. No eran oraciones casuales, era una vigilia de oración, una guerra de intercesión. El maestro que los guiaba era el propio Espíritu Santo, que los capacitaba para perseverar, para estirar su fe al máximo. No tenían un plan B, no tenían una conexión política, tenían un canal directo con el trono del universo y lo usaron sin cesar. La persistencia de la viuda importuna. Jesús contó la parábola para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La oración continua y ferviente es la estrategia que mueve la mano de Dios. La oración ferviente es la fuerza más poderosa del universo. Si te comprometes a ser un intercesor, sigue este canal y comenta: estoy en guerra de rodillas. Mientras la iglesia guerreaba en oración, Pedro cruzaba su propio umbral. El texto dice que, la noche antes de su ejecución, Pedro dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Dormía. No estaba caminando ansiosamente por la celda. No estaba sudando frío. Estaba en paz. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se había rendido de tal forma al cuidado de Dios que podía descansar en el corredor de la muerte. Cruzó el umbral del miedo y entró en el reposo de la fe. La batalla externa era de la iglesia. La batalla interna de Pedro ya había sido ganada. Jesús durmiendo en la barca durante la tormenta. Su paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia del Padre, incluso en medio de la furia de la naturaleza. La paz de Dios está disponible incluso en la peor de las tormentas. Dale me gusta a este video ahora si deseas recibir esa paz que te hace descansar en medio de la lucha. La prueba comienza. El aliado celestial llega. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. El enemigo, la oscuridad, las cadenas, los guardias,
es confrontado por el poder del cielo. El ángel tiene que despertar a Pedro, tocándole en el costado y diciendo, «Levántate pronto». Y la primera prueba de la autoridad divina es superada, y las cadenas se le cayeron de las manos. Lo que estaba hecho de hierro y fuerza humana se deshace como polvo ante el toque del cielo. El aliado celestial es más poderoso que todo el sistema enemigo. El ángel que cerró la boca de los leones para Daniel. La intervención divina neutraliza la amenaza del enemigo de forma sobrenatural. Las cadenas cayeron. Un milagro, pero todavía estaba dentro de una fortaleza, rodeado de guardias. La parte más difícil de la fuga apenas estaba comenzando. ¿Cómo pasarían por los centinelas sin ser vistos? ¿Crees que Dios todavía envía ángeles para socorrernos en respuesta a las oraciones? La Biblia está llena de ejemplos. ¿Tu fe alcanza esa realidad? Se acercan a la oscuridad, el corazón de la fortaleza enemiga. El ángel le ordena, «Cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Y Pedro obedece, todavía en un estado de sopor, pensando que era una visión. Y entonces comienzan a caminar. Y saliendo le seguía, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, caminan entre los soldados dormidos o sobrenaturalmente cegados. Cada paso es un milagro de invisibilidad. La oscuridad de la prisión se convierte en la cubierta para su liberación. El éxodo de Israel de Egipto. Pasaron por una nación enemiga, protegidos por la columna de fuego y la nube, hechos intocables por el poder de Dios. La oración puede hacerte pasar por lugares que la lógica dice que serías destruido. Si confías en esa protección divina, dale me gusta a este video. La prueba suprema, el último obstáculo, el más formidable. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esta no era una puerta de madera que pudiera ser forzada, era de hierro, el símbolo final del poder y la infranqueabilidad de Roma. Ninguna fuerza humana podría abrirla. Y el texto dice que se abrió por sí misma. La oración de la iglesia, a miles de metros de allí, movió los goznes de la imposibilidad. Este es el clímax de la liberación, donde la debilidad del hombre se encuentra con el poder automático de Dios. La apertura del Mar Rojo. No fue el viento lo que abrió el mar, fue la orden de Dios. Su poder reescribe las leyes de la física para cumplir su propósito y proteger a su pueblo. No necesitaron esconderse ni luchar con los guardias. El mismo poder que hizo caer las cadenas cerró los ojos de los centinelas. La oración no lucha contra los soldados. Comanda al general del ejército celestial que neutraliza a los soldados. Declara con fe, Dios abre puertas de hierro para mí. La recompensa es la libertad. Y habiendo salido, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La misión del ángel estaba cumplida. Y es solo entonces que la realidad golpea a Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». La liberación no solo es libertad física, sino la revelación confirmada, la certeza absoluta del poder de Dios en rescate. La liberación de Lot de Sodoma. Los ángeles lo sacaron de la mano. Su recompensa fue ser salvado del juicio. La recompensa de Pedro fue ser salvado de la injusticia. Dios no solo nos libera, Él nos da el testimonio de la liberación. Si tienes un testimonio del libramiento de Dios, comenta, Él me libró. Este es el camino de regreso. El viaje de Pedro por las calles oscuras de Jerusalén. Ahora necesita reconectarse con la iglesia. ¿Dónde estarían? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El liberado busca a los libertadores. La respuesta de la oración camina hacia los que oraron. Este es el camino de regreso a la comunión, al lugar donde se generó el poder. La resurrección ocurre de forma inesperada y hasta cómica. Pedro llama a la puerta.
Una criada llamada Rode viene a atender. Reconoce la voz de Pedro y en lugar de abrir la puerta, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y cuál es la reacción de la iglesia que estaba orando fervientemente por su liberación? Y ellos le dijeron: «Estás loca». No lo creyeron, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Ellos que movieron el cielo con la oración no podían creer en la respuesta cuando tocó a su puerta. La resurrección de Pedro de la prisión forzó la resurrección de su fe, de la teoría a la práctica. La incredulidad de Tomás necesitó tocar las heridas de Jesús para creer. La iglesia necesitó ver a Pedro con sus propios ojos para creer. Esto no los condena, solo muestra cuánto más grande es la gracia de Dios que nuestra fe vacilante. La llave, el poder que esta historia nos entrega, es la verdad inquebrantable sobre la oración intercesora. Cuando la iglesia finalmente abre la puerta y ve a Pedro, quedan atónitos, y él les cuenta por menudo cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Regresa no solo con su vida, sino con la prueba irrefutable de que la oración unida, ferviente y continua funciona. El poder que trae de vuelta es el testimonio, es la fe fortalecida, es la certeza de que lo que hacían en aquella sala secreta tenía el poder de sacudir las prisiones más seguras del mundo. La gran comisión, los discípulos recibieron la orden de ser testigos. El poder que llevamos al mundo no es nuestro, sino el testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y puede hacer por otros. Tal vez te sientas como Pedro, atrapado en una situación imposible, con 16 guardias y una puerta de hierro. O tal vez te sientas como la iglesia, orando por un milagro que parece demasiado grande, tu fe vacilando. La lección de esta noche es para ambos. Para quien está en la prisión, descansa, pues hay una iglesia orando por ti. Tu paz es un arma. Para quien está en la sala de oración, no se detengan. Su oración continua es la llave que está girando en la cerradura del cielo. Están despachando ángeles. Dios no está limitado por la fuerza de tu enemigo. Está limitado por la extensión de tu oración. La iglesia en Hechos 12 no hizo una reunión de lamentación, hizo una reunión de oración. Ha llegado la hora de que dejemos de describir el tamaño de nuestras puertas de hierro a Dios y empecemos a orar al Dios que las abre por sí mismas. La misma fe, del mismo Dios, está disponible para nosotros hoy. No subestimes el poder que se libera cuando la iglesia se une y ora sin cesar. Las cadenas todavía caen, los ángeles todavía ministran, y las puertas de hierro todavía se abren. Si crees en el poder de la oración y quieres unirte a una comunidad de fe que mueve los cielos, suscríbete a este canal ahora y activa la campana. Vamos a orar unos por otros. ¿A quién conoces que necesita un milagro de liberación? Sé la persona que les recuerda que hay una iglesia orando por ellos. Comparte este video con ellos y declara tu participación en el ejército de intercesores, comentando #la oración continua. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5